nombre de la asociación, bueno, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Actuarios, voy a presentarles este proyecto denominado Identificación del nivel de riesgo en suscripción individual de seguros de daños con modelos basados en árboles de clasificación. El contenido de esta presentación tiene 5 secciones: una parte de antecedentes, una explicación del proceso de identificación de riesgos que propusimos para este trabajo, el código de entrenamiento del modelo, que ya vamos a ver después de que lo expliquemos, y la aplicación del modelo en una ejecución de un flujo posterior a las decisiones que se tomen, y la parte de conclusiones. Como parte de antecedentes, bueno, pues primero partimos de que la suscripción es una parte muy importante del proceso de aceptación de riesgos para las aseguradoras, y es muy relevante porque pues permite determinar cuánto riesgo estamos aceptando, ¿no? Al momento de suscribir y formalizar las pólizas. En este caso, algunos de los problemas o de los retos que se tienen en esta etapa es que pues, suele llevar tiempo, ¿no? Implica recursos materiales, humanos, y suele tener algunas dependencias con otras áreas, ¿no? Sobre todo para asegurar que se está evaluando el riesgo de forma adecuada. Una forma que nosotros estamos proponiendo para eh, ayudar a este proceso de suscripción es utilizar algunos algoritmos de aprendizaje automático, inteligencia artificial, para crear básicamente modelos de riesgos, ¿no? Algunos digamos, los peros que se les ponen a estos modelos en el mundo actuarial es que, entre otras cosas, requieren procesamiento, requieren una forma de medir el desempeño, y la mayoría de estos algoritmos generan modelos de caja negra. O sea, es muy complicado generar algo que sea interpretable, ¿no? La forma de resolver cada uno de estos temas es que el procesamiento, gracias al cómputo actual, ¿verdad? Ya podemos procesar una cantidad importante de datos. Para el tema del desempeño tenemos algunas métricas muy específicas que nos permiten ver que también está funcionando ese modelo que generamos. Y para resolver el tema de la caja negra, pues aquí, de entre todos estos modelos que se generan con aprendizaje automático, proponemos el uso de árboles, ¿m? Que es un modelo especial, o un tipo de modelos especiales dentro del aprendizaje automático, que entre otras cosas tiene algunas características que lo hacen muy especial, y es que permite trabajar con muchas dimensiones, permite incorporar variables, además de variables numéricas, también variables categóricas, y genera un modelo basado en reglas, que este sí es altamente interpretable, ¿no? Muy sencillo de ver con algunas reglas. Entonces, la propuesta es utilizar este tipo de modelos embebidos en un proceso que les voy a describir en este momento. Y bueno, aquí vamos a ver el proceso de identificación de riesgos. Tiene ocho etapas, son 8 pasos más bien dentro de este proceso. Y el primero es que necesitamos obtener los datos de los asegurados, después incorporar los registros de los siniestros, hacer el preprocesamiento de estos datos, el etiquetado, o sea, determinar cuáles son aquellas etiquetas que vamos a estar asignando a los datos para después predecir nuevos datos con ellos, la parte de entrenamiento, que no es otra cosa más que generar el modelo cualquiera puede ser, pero en este caso vamos a utilizar árboles de clasificación, se llaman, específicamente para etiquetados. Y bueno, después la parte de solicitud de suscripción de nuevos prospectos, el uso del modelo como tal para esos nuevos datos, y alguna acción posterior, ¿no? Por ejemplo, si determinamos en este caso que el nuevo prospecto tuvo un nivel de riesgo bajo, predicho por el modelo, bueno, pues podemos proceder a utilizar después un regresor que nos diga cuál es la prima estimada, hacer algún ajuste, determinar la prima de tarifa y formalizar. O si nos dice que es un riesgo medio, enviarlo a un proceso de revisión, y si es alto, rechazarlo automáticamente, ¿no? Este es el proceso que se propone en este trabajo. Y bueno, vamos a empezar con el paso 1, que es preparar los datos de los asegurados.
En este conjunto de datos estamos utilizando 25 datos simulados para el sector de daños. Específicamente estamos simulando un seguro de auto y de los asegurados estamos tomando los datos de edad y horas de conducción semanal promedio. Se pueden utilizar otras variables, ¿verdad? Seguramente estará muchísimo más enriquecido los datos que tengan en una base de datos real. Puede ser que incorporen el sexo, la localidad, la marca la marca, el modelo, el color del auto u otros datos, ¿verdad? En este caso estamos teniendo solamente estos y es así como se ven, ¿no? Nosotros solamente eh, tenemos aquí 25 datos: edad, horas promedio de conducción y la prima de tarifa, que este también es un dato que ya tenemos. El paso 2 es incorporar la siniestralidad y en este caso esto se puede hacer con distintos periodos. Puede hacer mensual, trimestral, anual, ¿no? O sea, la siniestralidad en este caso la estamos suponiendo como si fuera un acumulado anual, por ejemplo, ¿no? Después corresponde preprocesar los datos, ya que tenemos los datos de los asegurados y los siniestros. Pues vamos a hacer los cruces, la unificación de los datos. Aquí esto es importante porque a menudo se tienen los datos en diferentes tablas o bases de datos o incluso en archivos separados, ¿no? Entonces, la primera parte es unificar los datos y después hacer el proceso de limpieza y el tratamiento de los puntos atípicos. Por ejemplo, aquí ya tenemos los datos preprocesados, incorporamos la siniestralidad, aquellos casos en donde no hay, bueno, simplemente no se muestra, más bien se muestra ahí el dato en blanco, se asumiría que es un cero para términos del funcionamiento aquí del proceso. El paso 4 es etiquetar los datos. Aquí, de acuerdo a una regla que establezca el negocio, que sea importante para el negocio y puede ser tan compleja como queramos, vamos a establecer algunas reglas de etiquetado. En este caso estamos proponiendo obtener la proporción entre siniestralidad y la prima de tarifa y aquel porcentaje que se encuentra entre cero y hasta 33.33% le asignaríamos un riesgo bajo, lo que esté más de 33.33 y hasta 66.66% le asignaríamos un riesgo medio y para aquellos casos en los que el porcentaje se encuentre más de 66.66%, le asignaríamos un riesgo alto. Insisto, en esta parte, este etiquetado se puede hacer como se desee, incluso se pueden tener el número de etiquetas que se requieran, ¿no? Aquí estamos proponiendo tres, pero podrían ser a partir de dos en adelante. Y es así como se verían los datos, ¿no? Ya con la etiqueta incorporada de acuerdo al porcentaje calculado. Aquí pues sí necesitamos obtener esta columna de porcentaje, esta razón entre la siniestralidad y la prima para obtener el nivel de riesgo. Pues este paso 5 es probablemente el más largo porque incluye el entrenamiento del modelo y aquí vamos a ver cómo funciona el algoritmo y cuál es el modelo que se genera, ¿no? Estamos en esta parte del flujo y el objetivo va a ser obtener ese clasificador, ¿no? Que nos diga cuál es el nivel de riesgo. Para ello, pues primero vamos a hablar qué es un árbol, ¿no? Un árbol es un modelo que funciona, bueno, aquí estructuralmente lo podemos ver que está constituido por nodos, un nodo principal que es de donde parte en todos los demás flujos, luego hay reglas de decisión, ¿no? En cada nodo hay alguna variable que se evalúa y cada una de los flujos de decisión nos dice cuál es el criterio que estamos utilizando para irnos hacia un lado o hacia otro, ¿no? También tenemos ramas que son esos nodos intermedios en los que todavía no hay una predicción de la clase y están las hojas que son esos nodos finales en donde ya nos está diciendo este resultado cae en esta clase o cae en la clase uno, clase 2, clase 3 y esos son los nodos finales, los que ya nos ayudan a predecir.
Y pues de forma genérica lo que nosotros le decimos a un árbol es que le pasamos datos, ya cuando está entrenado y tenemos el modelo listo, le pasamos datos, los que hayamos definido, y de acuerdo a las clases que también hayamos establecido, nos va a responder, ¿no? Para ciertos datos de un individuo, una observación en específica, nos va a decir a qué clase corresponde. Bueno, pues para entrenar este modelo, lo primero que necesitamos es hacer la selección de las variables. Para este ejercicio tenemos la edad y las horas de conducción promedio que habíamos revisado anteriormente y el nivel de riesgo, que son esas etiquetas que ya habíamos, que asignamos en la parte de creación de las etiquetas. También en esta parte es importante que una vez que se tiene que se tienen todos los datos en conjunto, se haga una segmentación. Típicamente se puede hacer, es en porcentajes similares, pero nosotros estamos utilizando aquí un 80-20. 80% se van a ir de forma aleatoria a un conjunto que le llamamos entrenamiento y el 20% lo vamos a mandar a prueba o validación. Los de entrenamiento sirven para ajustar el modelo, ¿no? Para hacer el ajuste del modelo y los datos de prueba sirven para ver qué tan bien está generalizando ese modelo que entrenamos, ¿no? Dado que los datos provienen del mismo conjunto de datos, pues podemos asumir que con la prueba estamos verificando qué tan bien se comporta el modelo para nuevos datos, ¿no? Es una forma de conocer este comportamiento. Y bueno, la selección de los atributos aquí en en nuestro conjunto de datos vamos a seleccionar solamente la edad, las horas promedio y el nivel de riesgo. Eso es lo único que nos importa y segmentándolos por el conjunto de entrenamiento y validación. Así es como se ven los datos que simulamos, ya clasificados según el nivel de riesgo. Podemos ver que están en verde los de riesgo bajo, en amarillo los de riesgo medio y en rojo los de medio alto, con, con respecto a las variables edad y horas promedio de conducción semanal. Estos son los datos de entrenamiento con los que vamos a ir ajustando el modelo. Y para ajustar el modelo necesitamos hablar de pues aquellos criterios que nos van a permitir ir tomando decisiones para ir configurando el árbol como tal. Y en este caso, pues hay dos medidas muy conocidas que miden la impureza de la información, el índice de Gini y la entropía. Sirven para ver qué tan sencillo es establecer criterios o umbrales para clasificar datos. O sea, estos índices se van calculando de forma general y por cada nodo para ver qué tan bien estas nuevas ramas van facilitando la clasificación de los datos. En este caso solo vamos a usar el Gini porque es más popular y también es muy sencillo de utilizar y de calcular también, ¿verdad? Aquí vamos utilizando primero este criterio para calcular el Gini de todos los datos, tal cual, antes de empezar a hacer alguna división, alguna creación de una rama o un nodo, y se calcula con la unidad menos la sumatoria de las proporciones de cada etiqueta o cada clase al cuadrado, ¿no? Aquí como nosotros tenemos 11 datos de riesgo bajo, 5 de riesgo medio y 4 de riesgo alto, esa es la proporción que vamos a elevar al cuadrado sobre el 20, que es el total de datos que estamos utilizando para entrenar el modelo. Y bueno, aquí nos da 0.545. La construcción del nodo principal, o sea, la idea es que ese Gini, conforme se vaya construyendo nodos de niveles más avanzados, se vaya disminuyendo porque se va ordenando, digamos, la selección. En este caso vamos a probar eso. Esto es un proceso heurístico bueno, por eso se requiere procesamiento, pero con estos datos pues es muy sencillo de ver. Vamos a ir probando para cada una de las variables diferentes cortes o umbrales que nos tienen que dar el menor Gini total, ¿no? Aquí pues en nuestro primer dato de exploración es, vamos a probar con edad 40, a ver qué también se comporta este índice de Gini con este corte. Entonces lo que necesitamos es calcular el Gini de este corte para edades menores a 40 años y porque estamos utilizando este dato que propusimos, ¿eh?
no es por otra cosa, simplemente lo propusimos y vamos a calcular esto. Entonces, para el lado izquierdo, digamos, el Gini para esa edad 40 y datos menores, tenemos que es 0.50 y la proporción de esos datos es de 8/20. Hacemos lo mismo, pero para del umbral al lado derecho, o sea, para edades mayores a 40, y tenemos un Gini de 0.54 y una proporción de 0.6. Entonces, el Gini de este umbral de edad 40 se obtiene con la suma ponderada, ¿no? Del Gini de la edad que es entre 0 y 40 por esa proporción, más el Gini de la edad que es más de 40 por esa proporción. Y con eso tenemos un Gini para edad igual a 40 de 0.524. ¿No? Como vemos, pues disminuyó un poco, pero no sabemos si es el mejor. No sabemos si es el mejor criterio, el mejor umbral. Entonces aquí lo vemos. Vemos que todavía hay eh, algunas áreas de oportunidad. Vamos a probar ahora con otra variable, ¿no? En este caso utilizaremos la variable de horas y vamos a probar el umbral de 15. En este caso igual calculamos el Gini de entre 0 y 15 horas y la proporción, por supuesto, y también el Gini entre más de 15 horas, ¿no? Y con eso obtenemos un Gini de ese umbral de 0.29. Aquí se ve, ¿no? Se ve que tiene un mejor corte, ¿no? Con esto podemos pues poner aquí el criterio de edad igual a 40 y horas igual a 15 y vemos que el Gini de cada nodo pues, es muy distinto. Entonces vamos a seleccionar el que es menor, ¿no? En este caso seleccionaremos como primer criterio las horas de conducción y nuestro umbral serán 15 horas promedio de conducción. Ahora vamos con el siguiente nodo, ¿no? Vamos a explorar también, dado que ya estamos utilizando el criterio de umbral de más de 15 horas, vamos a probar con la edad de 67, ¿no? Y vemos aquí que el Gini de la rama izquierda es 0.44 y la proporción es 0.7. Y para edades superiores a 67 tenemos un Gini de 0 y una proporción de 0.3. Esto significa que para la rama derecha, o sea, más de 67 años, ya no hay confusión en la clasificación, ¿no? Es decir, hay tres observaciones que caen en una sola categoría. Y entonces calculamos el Gini con esa edad, dado que ya habíamos seleccionado este otro criterio previo de edad mayor a 15. Y tenemos que el Gini de esta decisión es 0.3143. Y aquí vemos el corte, ¿no? Otra vez, esta decisión pues puede no ser la mejor. Así que vamos a probar otro valor. Con 50, por ejemplo, veamos si con 50 se ve mejor. Y este mismo procedimiento nos da un Gini de 0.32. Otra vez, no sabemos si sea el mejor. Vamos a probar ahora con 37. Entonces, con 37 nos da un Gini de 0.30. Igual hacemos el mismo procedimiento y nos da un Gini de 30. Ahora vamos a comparar los Gini, cuál es el mejor. Podemos probar más, ¿verdad? Pero esto justo es lo que hace ya una computadora por nosotros. Que la edad de 37 para ese corte está en un Gini de 0.3 y ese es el menor. Entonces, nuestro segundo criterio de decisión, nuestro umbral será la edad 37, ¿no? Nuestro primero fue horas 15 y las que, digamos, aquellos casos que caen para mayor de 15 horas, hay que volvernos a preguntar sobre la edad, ¿no? Y el umbral vuelve a ser ahora la edad de 37. Y este es el árbol final, el que vamos a utilizar para hacer las inferencias. Como vemos, el índice de Gini va disminuyendo el elemento que está en niveles más, digamos, más profundos.
Entonces aquí vemos que pasamos de un Gini de 0.59 a uno de 0.58 y a 0.5. Y, eh, y en las ramas, en las hojas, perdón, en estos nodos finales, tenemos un índice de Gini de cero porque pues están cayendo todas las categorías, en este caso de bajo y en este caso de medio. No hay otro elemento de otra clase que haga ruido, ¿no? Y así es como se ve el árbol final. Ahora, podríamos seguir, ¿no? Infinitamente haciendo esta construcción de nodos y hojas, pero pues hay algo que se llama el sobreajuste y eso es un problema para los modelos, tanto de clasificación como de regresión, porque lo que sucede es que se crea un modelo tan ajustado a los datos de entrenamiento que después ya no permite estimar correctamente o predecir correctamente nuevas clases o nuevos valores. El lado contrario es el ajuste insuficiente, ¿no? O el underfitting, como se conoce. Lo que nosotros buscamos es un ajuste intermedio, que sea el ajuste correcto, que permita explicar esos datos de entrenamiento y que permita con los datos de validación funcionar correctamente para que las métricas obtenidas permitan tener la certeza de que con nuevos datos va a funcionar correctamente. Entonces, vamos aquí es solo hacer el ejemplo de qué pasaría si seguimos infinitamente buscando nuevos cortes, nuevas ramas y nuevas hojas. Bueno, pues lo que sucedería es, tomando como referencia el árbol final, vamos a ahora tomar el criterio de edad y el umbral 34 y vamos a ver que tenemos un Gini de 0.16, o sea, va bajando y así es como va quedando, ¿no? Las líneas moradas son justo estos umbrales. Y vamos a hacer otro paso más con edad 55 y vemos que aquí pues el Gini ya es cero. Entonces aquí queda perfectamente todo clasificado. El problema es que es un modelo que ajusta también a estos datos de entrenamiento, que es altamente probable que para nuevos datos no funcione bien, ¿no? Entonces, así quedaría el árbol con el máximo sobreajuste. Si vemos las hojas, que son estas que ya clasifican en alguna categoría, tienen un Gini de cero. Eso significa que no está teniendo ningún error para los datos de entrenamiento, ¿verdad? El problema será cuando le pasemos los datos de datos nuevos, ¿no? Entonces, esto no es recomendado. Necesitamos generar un modelo que tenga un ajuste correcto, que no caiga en sobreajuste, pero que tampoco en un subajuste. Y hay algunas consideraciones importantes, por ejemplo, determinar la profundidad máxima del árbol. Necesitamos decir, máximo necesito 3 niveles o 4. Otro criterio importante es establecer el número de elementos mínimos para dividir el nodo. O sea, necesito que exista este número de elementos al menos para que puedas tomar la decisión de que se divide el nodo. Si no, hasta ahí queda. O los elementos mínimos por hoja al final, ¿no? Estos son los criterios que se tendrían que estar utilizando para evitar el sobreajuste. Ahora, no hay un número mágico que nos diga con una profundidad determinada, con estos números de elementos mínimos por nodo y estos mínimos por hoja final. No existe, o sea, tenemos nosotros que probar y de hecho no es parte de este proceso, bueno, no está explicado en este proceso, pero se debería de hacer, que es una técnica para minimizar el error, considerando la variación de estos parámetros, la profundidad y los elementos mínimos de cada nodo. Entonces, esta técnica se llama búsqueda en rejilla o grid search, y es una forma de optimizar, ¿no? De encontrar estos valores que mejor. No lo pusimos aquí porque se nos extiende la explicación, pero eso se debería de hacer para encontrar estos parámetros que generen el mejor modelo. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver la validación del índice de Gini. Vemos que efectivamente, siempre que vamos profundizando en el árbol, va disminuyendo, ¿no? Y de hecho,
pues aquí en las ramas, perdón, en las hojas que nos predicen una categoría, incluso llega a tener cero. Y esto significa que nuestro árbol está correctamente construido. Estas son las reglas, ¿no? Si lo interpretamos como con base en reglas, podemos ver que nuestro árbol tiene un primer criterio, pregunta sobre las horas en el umbral que habíamos encontrado antes, y si cae con menos de 15 horas de conducción promedio, tiene un riesgo bajo. Si no, vuelve a preguntar eh, si es, más bien, si no es menor a 15, es mayor a 15, y entonces en este caso pregunta ahora sobre la edad. Si la edad es menor a 30, menor o igual a 37, va a caer en riesgo medio, y si es mayor que 37, va a caer en riesgo alto. Aquí pusimos un pequeño asterisco porque pues tiene un índice de Gini de 0,50. Eso significa que todavía hay algunas etiquetas, perdón, hay algunos elementos que tienen etiquetas diferentes al nivel de riesgo alto, ¿no? Pero en general, pues para fines del ejercicio decidimos que hasta aquí quedará para justo evitar el sobreajuste, ¿no? Y bueno, para ver si este modelo funciona bien, necesitamos algunas medidas, lo que son las métricas de desempeño. Aquí tenemos primero los datos de entrenamiento con los que generamos estas reglas, este modelo basado en reglas. Y estos son los datos de validación con lo que vamos a ver si el modelo está funcionando bien, ¿no? De entrada, estos son los umbrales del árbol, ¿no? Y ya estamos viendo que hay una de estas observaciones verdes que está clasificada como riesgo bajo, que cae en el caso de riesgo alto, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto cómo impacta en las métricas. Estos son ya todos los datos de validación y entrenamiento, y pues vamos a ver cómo impacta esto, ¿no? Eh, para empezar, estos datos de validación son el 20% que separamos del conjunto de datos original, y vemos que solamente uno tuvo un error, que el nivel de riesgo real era bajo, y lo puso como alto. Entonces, necesitamos crear se llama matriz de confusión, para poder agrupar aquellos casos en los que acertó correctamente para las distintas clases y aquellos en los que se equivocó y los puso en otra categoría, ¿no? En este caso, la diagonal que vemos aquí son aquellos casos que predijo correctamente para las diferentes clases. Y bueno, aquí vemos el error, ¿no? Que el valor real era una etiqueta de riesgo bajo, y le puso que era de riesgo alto, ¿no? Entonces, vamos a ver eso cómo impacta en las métricas. Hay diversas métricas de desempeño para el tema de clasificación. Hay cuatro muy relevantes. La primera es la exactitud, que se obtiene como una métrica global, haciendo la relación entre las predicciones correctas, totales, todas las predicciones, entre el total de observaciones. Es como una medida general de cómo se comporta el modelo, sin importar si son falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, ni demás. Es una métrica global. Después tenemos la precisión, que esta se calcula por cada una de las clases, y esta es una métrica importante porque permite eh, entender aquellos casos que se clasificaron correctamente, y lo relaciona con el total de esos casos de esa categoría, considerando los falsos positivos, ¿no? O sea, estos falsos positivos en un problema de estadística es lo que se conoce como errores de tipo uno, ¿no? Son aquellos casos que tienen una clasificación incorrecta y se conocen como falsos positivos. Aquí vemos que para la precisión del riesgo alto hay un 50% de desempeño por el error que tenemos, ¿no? Dado que solamente hay pocas observaciones, cualquier error impacta de forma importante. Después tenemos la sensibilidad, que es muy parecida a la precisión, pero en lugar de tratar con los falsos positivos, trata con los falsos negativos, que igual en un problema de estadística lo conoceríamos como error de tipo 2. Y aquí vemos que en este caso el impacto es sobre la etiqueta de riesgo bajo, porque uno de los datos de validación tenía
como etiqueta real riesgo bajo, pero fue etiquetado como riesgo alto, ¿no? Entonces es aquí donde impacta. Y tenemos una métrica combinada que permite ver estos dos tipos de errores en una sola, que es la métrica F1. Y aquí podemos ver, ¿no? Que ya tanto para la etiqueta de riesgo bajo como riesgo alto hay un desempeño inferior, y para el riesgo medio lo clasifica perfectamente. Evidentemente, tenemos muy pocos datos, ¿no? O sea, tendríamos que tener muchos más, pero la idea es que se vea cómo funciona, ¿no? Después de tener esto, vamos al paso 6. O sea, hasta aquí ya tenemos, sabemos cómo funciona de forma general. Podemos decir que es un buen modelo. O sea, vamos a aceptar que es un buen modelo. Esto también dependerá de qué tan crítico es el proceso y también del nivel de riesgo que decidan tomar sobre el uso de estos modelos el negocio, ¿no? Pero para términos de este ejemplo, vamos a decir que es un modelo aceptable que podemos utilizar para nuevos casos. Entonces, el paso siguiente es recopilar datos de nuevos clientes, y estamos en esta parte del flujo. Tenemos distintos prospectos. Para el ejercicio vamos a tomar tres y vamos a ver cómo funcionan con nuestro árbol, ¿no? Aquí está el uso del modelo. Y el uso del modelo es ya utilizar este clasificador que creamos con estas reglas que tenemos y con solamente estos niveles y estos criterios de decisión. Entonces, el primer prospecto es una persona de edad 37 y con horas promedio de conducción 35. Lo primero que pregunte el árbol son las horas de conducción, ¿no? Entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Para el lado izquierdo o para el lado derecho? Bueno, pues será para el lado derecho porque las horas de conducción superan las 15. Entonces vamos a movernos hacia este lado. Y la segunda pregunta es sobre la edad, ¿no? ¿Qué edad tiene esta persona? Bueno, entre 0 o 37 años o más de 37, ¿no? Entonces, como tiene menos de 37, vamos al lado izquierdo y vamos a ver que cae en el riesgo medio. Y aquí ya estamos utilizando el modelo con nuevos datos, ¿no? Esto ya sería la forma en que el modelo nos está ayudando con nuevos casos. Ya no son los datos de validación, sino son nuevos casos, ¿no? Una vez que ya hayamos verificado que el modelo puede usarse. Este es otro caso, otro prospecto con edad 58 y 23 horas de conducción promedio. La primera pregunta otra vez, ¿cuántas horas conduce en promedio? Como son 23 y son más de 15, vamos a caer en la rama derecha y luego nos preguntamos por la hora, ¿no? Perdón, la edad. Y como la edad es que es más de 37 años, pues cae en riesgo alto, ¿no? Y un último caso, una persona con 59 años que conduce 4 horas. La primera pregunta es cuántas horas conduce, y como conduce menos de 15, va a ir a la rama izquierda, y en este caso va a ser bajo. Ya no hay más preguntas aquí porque con esta primera pregunta se definió. Entonces este cae en riesgo bajo, ¿no? Y es así como estaríamos utilizando el modelo para todos los casos que necesitemos. Es importante que cada cierto tiempo validemos que nuestro modelo está funcionando de acuerdo a nuevos datos, ¿no? Porque pues es posible que los datos de entrenamiento estén creciendo, o sea, más bien los datos de clientes y de la siniestralidad estén creciendo, y entonces en alguna medida tendremos que incorporarlos al entrenamiento. O sea, se tendría que estar reentrenando el modelo cada cierto tiempo y verificando las métricas para que funcione adecuadamente, ¿no? Eso es una puntualización importante, pero una vez que se tiene el flujo, se genera el modelo, y el modelo pues nos ayuda para todos los nuevos casos que necesitemos. Y bueno, parte importante de esta clasificación automática es que podemos tomar algunas acciones posteriores, idealmente de forma automática. Y bueno, aquí proponemos con base en las etiquetas que tenemos, que tengamos, para el caso de una predicción de riesgo bajo, utilizar un regresor. Este también puede ser un regresor
con el método que mejor les parezca, uno que ya usen, o incluso hay regresores basados también en árboles, se llaman árboles de regresión, también los podemos usar. Y con este pues tendríamos una prima estimada, ¿no? Dado que pues fue riesgo bajo, pasa a la siguiente fase y entonces estaríamos viendo una prima estimada de acuerdo al modelo, haríamos algún ajuste, determinamos la prima de tarifa y formalizamos, ¿no? Con esto, bueno, pues tenemos ya la facilidad de enviar en aquellas personas que tengan un riesgo bajo a este proceso. En el caso de que tengamos riesgo medio, los podemos mandar a revisión o tomar alguna otra medida, pero vaya, una cosa que se propone es que se mande a revisión con un analista especializado para que determine si efectivamente es una persona con riesgo que tiende más a riesgo alto para ser descartado o probablemente esté presentando alguna particularidad que con cierto cuidado se pueda pasar a la parte de formalización, ¿no? Esto también se puede hacer. Y para aquellos casos en los que se tenga un riesgo alto, definitivamente pues rechazar automáticamente, ¿no? Entonces, este es el final del proceso. Esto fue el proceso y la construcción del árbol, haciéndolo a mano, ¿no? Como quien dice. Pero esto se puede hacer, ¿no? Como les mencioné al principio, en Python. En este caso utilizamos algunas bibliotecas, no son muchas, Pandas para manejar las estructuras de datos, Matplotlib para eh, poder dibujar el árbol. Scikit-learn es esta biblioteca muy interesante que contiene un montón de algoritmos más, además de árboles, ¿no? Tiene máquinas de soporte vectorial, clasificadores y regresores por KNN, tiene métodos de ensamble, tiene muchos que son muy interesantes que pueden resolver este mismo tipo de problemas, ¿no? Ahí pueden explorar si les interesa, hay otros, ¿no? Y todo esto está en Python, ¿no? Lo primero que hacemos aquí es tener los datos, aquí los estamos poniendo de forma directa, pero pues pueden venir de una consulta a una base de datos, de la lectura de un archivo. Después los convertimos a un data frame para poder seleccionar las variables de entrada y las variables de salida, que en este caso es el nivel de riesgo. Separamos los datos en entrenamiento y prueba o validación. Aquí yo le estoy diciendo que quiero que me ponga 20 datos para la parte de entrenamiento, porque como yo tengo 25 datos, estoy separando, pero otra forma de hacerlo es que le ponga el punto 8, ¿no? O punto 80, que es eh, la otra forma de indicar la proporción. Así, este es con número y la otra es con proporción. Em, y aquí lo que le estoy diciendo es que no lo haga aleatorio, porque bueno, para términos del ejercicio yo no lo puse aleatorio, pero es ideal que sea aleatorio, ¿no? Y que esta proporción se mantenga entre un 80-20, 70-30. Para crear el modelo hay que hacerlo de esta forma. Y aquí es donde definimos aquellos hiperparámetros. La profundidad máxima, el número de muestras de elementos mínimos para dividir el nodo y el número de elementos mínimos por hoja final. El criterio, eh, por defecto utilizamos Gini, pero también podemos usar la entropía. Y este es solamente para fijar la semilla y que los datos sean repetibles. Después, ya que creamos el modelo, hay que entrenarlo, ¿no? Entonces le pasamos utilizando el método fit, le pasamos los datos de entrenamiento y hacemos ya después las predicciones. Aquí ya está entrenado el modelo, aquí ya van a funcionar las predicciones de la validación para poder sacar las métricas, ¿no? Las métricas se obtienen de esta forma y lo que vimos anteriormente, pues ya está resumido aquí, ¿no? La exactitud, como vemos, nos da igual un desempeño de 0.80 y aquí está la precisión, la sensibilidad y la métrica F1 por cada una de las etiquetas que ya habíamos calculado antes. Y con esto pues ya podemos tomar decisiones de si usar el modelo o no. En este caso, pues asumimos que es un modelo útil, imprimimos las reglas y aquí se ven, ¿no? Están estos umbrales y las variables de cada nodo.
Otra forma de ver esto es propiamente con el árbol y esto se obtiene así con Matplotlib. Imprimimos la figura y aquí están los parámetros que recibe, ¿no? El modelo, lo- el- los nombres de las variables que está procesando. Y bueno, aquí es simplemente para mostrarlo. Si vemos, es igual que el árbol que construimos. Vienen los criterios aquí de decisión. En este caso, tenemos que si las horas de conducción son menores o igual a 15,5, si esto es verdad o si es falso, y aquí ya pregunta sobre la edad, si es menor o igual a 37. Y vemos que el índice de Gini igual, ¿no? Está bajando de acuerdo a la profundidad. Para nuevos clientes o nuevos prospectos, utilizamos el método Predict. Le vamos a pasar igual los datos de los prospectos y ya vamos a hacer el tratamiento que queramos. En este caso le estamos poniendo una etiqueta de preaprobado a aquellos que tengan riesgo bajo, que vayan a revisión, aquellos que riesgo medio y rechazo automático eh, los demás, ¿no? Que son los de riesgo alto. Y bueno, estas decisiones ya el negocio determinará, ¿no? Qué tan automatizado será el proceso posterior, pero al menos el modelo ya no tarda absolutamente nada. En cuanto le damos un dato o un bloque de datos, nos responde, ¿no? Eso es muy útil. Este es el código del entrenamiento del modelo, por si lo quieren consultar. Este que les acabamos de mostrar está en Colab. Y bueno, la aplicación del modelo, esto tiene que ver ya un poco con lo que el negocio decida hacer, ¿no? Cuáles son las necesidades para cada caso. Y aquí desarrollamos una pequeña aplicación para poder mostrar cómo funcionaría, ¿no? Ya este modelo entrenado y tomando las diferentes decisiones para los diferentes casos. Aquí tenemos un formulario de suscripción que captura solamente dos datos. El primer caso le vamos a pasar una persona con edad 59 y 4 horas y nos dice que ese es riesgo bajo. Entonces, de acuerdo al diagrama que tenemos, decimos, pues vamos a pasarlo a un proceso de determinación de la tarifa. Y bueno, aquí igual tenemos una prima estimada con un modelo el que quieran usar. Vamos a proponer un precio final y vemos cuánto varía con respecto al anterior. eh, y formalizamos, ¿no? En este caso, vamos a tratar ahora con una persona con 27 años y 35 horas de conducción. Los clasifica como riesgo medio y estos serían los que estaremos mandando a analizar con el analista de suscripción para que revise específicamente el caso. Y bueno, vamos a probar ahora con una persona que tiene edad de 58 y que tiene 23 horas de conducción y este va a caer en riesgo alto. En este caso, pues no hay otra cosa más que aceptar y pues enviar una notificación, ¿no? Aquí se pueden enviar notificaciones o ejecutar algún proceso en específico de acuerdo a lo que necesite la empresa. Y bueno, pues esto solo es un ejemplo de lo que se podría hacer, ¿verdad? Ya dándole un poquito más esa extensión para esta utilidad del modelo. Y bueno, como conclusiones tenemos que para este proceso tan importante de suscripción podemos utilizar algunos modelos de aprendizaje automático. En realidad pueden ser los que sea, pero nosotros sugerimos árboles por todo lo que vimos. Nos permiten trabajar con muchas dimensiones, permiten integrar, además de variables numéricas, también variables categóricas y generan modelos basados en reglas que son fácilmente interpretables. Y eso nos sirve porque uno de los principales problemas o impedimentos que tenemos es que los reguladores y los auditores suelen pedir pues, la especificación, ¿no? De cómo funciona el modelo, cómo se construyó y cómo funciona. Y en este caso pues es muy sencillo, ¿no? El tener un modelo basado en reglas. Y bueno, eso es todo por por este proyecto, por este trabajo. Y pues les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme y cualquier duda, pues aquí estamos a sus órdenes.